Bien, ahí estamos en directo. Bienvenidos. Vamos a comenzar esta transmisión de los ejercicios del libro Este dolor no es mío. La idea es, como les había prometido, hacer un resumen del libro, más que nada la parte de los ejercicios, presentarlos escritos, ¿no? E ir haciendo todo como una hilera, ¿no? En orden de todos los ejercicios, cómo hay que realizarlos para que ustedes los puedan hacer, ¿no? Porque después este video queda colgado en YouTube y ustedes los puedan hacer usando este material que les voy a poner ahora en el chat, ¿no? Yo para eso preparé un video en el que nosotros vamos a ver cómo comienza, digamos, el trabajo con este libro. El autor habla mucho de que nosotros tenemos que descubrir nuestro lenguaje básico, ¿sí? Nuestro lenguaje básico es qué decimos cuando hablamos, porque nosotros hablamos, pero muchas veces no somos conscientes de lo que decimos, ¿no? Y por lo general eso que nos causa dolor, eso que nos trae muchos problemas en nuestra vida, está relacionado con lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Son como frases, dice él, o palabras que repetimos una y otra vez sin cesar y que no somos conscientes de lo que estamos diciendo. Él a esto le llama el lenguaje básico. Y para descubrir este lenguaje básico, él utiliza 4 herramientas, ¿sí? Que son las siguientes. Antes de ver las herramientas, vamos a ver esto que dice el autor, que es que uno de los mayores obstáculos para resolver el trauma es que la fuente a menudo permanece fuera de la vista. Sin un contexto para comprender nuestros sentimientos, a menudo no sabemos los próximos pasos a seguir. El lenguaje central, o lenguaje básico, como le llama el autor, puede traer el origen de un trauma a la vista, o sea, puedo sacar a la luz eso que yo, digamos, con lo que yo estoy traumado, ¿no? Y justamente verlo a través del lenguaje. Entonces, de esa manera, viendo este lenguaje, vamos a poder desentrañar, ¿no? Cómo con este lenguaje nosotros revivimos nuestro pasado una y otra vez. Bienvenida, Fanny. Entonces, luego de ver esta descripción que da el autor, vamos a ver cuáles son estas 4 herramientas que presenta el autor, los pasos, ¿no? Para poder construir como un mapa, ¿no? Un mapa sería justamente eso que nos guía para poder descubrir cuál es nuestro trauma. El primero de estas herramientas es la demanda central, que también le llama la queja. Eso que yo repito casi todos los días y que no soy consciente de que lo digo y de lo cual siempre me estoy quejando. Esa típica queja que tengo día a día en mi vida. La segunda herramienta son los descriptores principales, en los cuales se nos invita a describir a nuestra madre, a nuestro padre, y si tenemos pareja, a nuestra pareja, o a nuestro jefe, o a nuestro amigo. La tercera herramienta es la oración central o frase principal, que también esconde, como dice el autor, nuestro mayor miedo. Y la cuarta herramienta es el trauma principal, al cual podemos acceder mediante unas preguntas puente que se nos van dando, ¿no? A lo largo de este libro, de los ejercicios, ¿no? De este libro. ¿Qué pasa? Seguramente nosotros estamos escuchando esto y decimos, pero yo no me quejo de nada, o realmente me cuesta mucho descubrir cuál es mi queja. Capaz que los demás se dan más cuenta de cuáles son nuestras quejas que nosotros, pero es un trabajo que si nosotros llegamos a poder dar justamente con la queja, con eso que siempre me aqueja y de lo que me quejo, va a ser muy sencillo poder descubrirlo. Para poder escuchar esta queja principal en nuestro lenguaje cotidiano, hay que buscar, dice él, el hilo más profundo de la emoción en el tejido de las palabras que hablamos. Escuchamos las palabras que tienen la mayor resonancia emocional. A veces hay un miedo,
debilitante que nos mantiene cautivos. A veces hay una cualidad urgente de algo que se solicita, ¿no? Algo que yo siempre demando, por eso también es la demanda. Por lo general nosotros a nuestras relaciones, a los otros, siempre les demandamos algo, ¿no? Le reclamamos, siempre estamos en esa actitud de reclamo, ¿no? Y a veces en este hilo, ¿no?, profundo de emoción que esconde este lenguaje principal, a veces hay un gran dolor. Entonces, para poder acceder a este dolor y a esto que nos sucede, ¿no?, que está basado en nuestra queja principal o queja central, hay que investigar cuál es. Y este libro nos facilita investigar cuál es nuestra queja central, ¿no?, poder acceder a ella. Para eso se nos van a dar unos pasos, ¿no? Nosotros ya lo estuvimos viendo en el otro video cuando recorrimos todo el libro. Hola Álvaro, hola Liliana, hola Sexfine Pro. Bueno, nosotros lo estuvimos viendo, pero ahora lo estamos viendo ordenado y sin todo el adorno del libro, ¿no? Solamente lo principal, ¿no? Para que después esto nos quede y nosotros podamos hacer el trabajo tranquilos, ¿no? Para descubrir la queja central, o eso por lo cual me quejo todos los días de mi vida, primero tengo que concentrarme en un problema que sea más apremiante en mi vida en este momento, ¿no? Esto es muy parecido a como cuando nosotros vamos a hacer una constelación, ya sea individual o grupal, en la cual nosotros, claro, vamos con todo nuestro cuento a cuesta y queremos contar muchas cosas de lo que nos pasa. Pero fíjense que nosotros no podemos, creemos que podemos, pero no es lo que se pide en las constelaciones. Queremos constelar algo que pasó hace mucho o queremos constelar algo que queremos que pase en nuestro futuro. Pero no nos damos cuenta que el problema que tenemos siempre, o sea, nuestro gran problema, está basado en esa queja que tenemos todos los días, que repetimos como loros, y que justamente tiene que ver con lo que me pasa ahora. Por eso cuando yo voy a constelar, yo tengo que estar muy consciente de cómo me siento ahora, qué es lo que me está molestando ahora. Y así la constelación sale bien. Ahora, si yo voy a constelar cosas así, no sé, a veces me antoja constelar una cosa y mañana otra y pasado otra, es como que me va a costar un poco más poder llegar a la solución. Entonces yo me tengo que concentrar en el problema que tengo más apremiante en este momento. Puede ser que en este momento tengo un problema de salud, un problema de trabajo, un problema con mis relaciones, algún problema que interrumpa mi sentido de paz, de seguridad, bienestar. Una vez que descubro cuál es ese problema, tengo que replantearme, ¿no? Porque me van a venir muchos problemas a la cabeza. ¿Cuál es el más profundo que quiero curar? El más abrumador, ¿no? Puede ser que sea un síntoma o un sentimiento que haya tenido toda la vida. Y lo normal es eso, ¿no? Que por lo general es justamente eso que yo he tenido justamente toda la vida. Tercero, me tengo que preguntar si realmente quiero ver ese problema. Sinceramente, si realmente quiero verlo. Cuarto, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que cuando vaya escribiendo, porque esto se hace de manera escrita, si no, no sirve hacerlo de manera mental, no tengo que tachar y volver a escribir otra cosa, sino escribir lo que me vaya surgiendo. Por eso en el quinto punto, escribir lo que sentimos, que es más importante para nosotros, sea lo que sea. Una vez que empecé con esta escritura de mi queja, tengo que tener en cuenta que voy a escribir lo que se me ocurra, no lo voy a elaborar, no es que tengo que hacer una escritura perfecta, una narración, ¿no? No. Puede ser lo que me surja, puede ser que tenga un miedo, algo terrible que me pase en el futuro, ¿no? No importa lo que vaya saliendo, yo solamente me tengo que dedicar a escribirlo. En el caso, como dice en el punto 7, que no me llegara nada a mi mente, ¿no?
si el sentimiento, el síntoma o la afección que tengo, ¿no? Nunca desaparecieran, ¿no? ¿Qué es lo que yo temería que me ocurra? ¿Qué es a lo que yo tengo miedo que me ocurra? Y ahí puede ser que me empiece a acercar a mi queja. No puedo, como dice el punto 8, seguir con los pasos siguientes del trabajo hasta que yo no haya escrito mi preocupación más apremiante. Entonces me tengo que relajar, tranquilo, tranquila, sentarme y ver a ver qué surge. Y tratar de dejarme llevar por la escritura, ¿no? Porque es un trabajo que se hace todo escrito. Por eso es bueno tener un cuadernito, no sé, algo, unas cuantas hojas. Una vez que hice toda esa escritura de mi queja central, tengo que mirar lo que escribí y leerlo. Pero sin dejarme atrapar por las palabras, sino sinceramente escanear, ¿no? Pero sin sentir las emociones, sin dejarme arrastrar por la emoción. Estamos buscando palabras o frases que se destaquen en ese texto que acabo de escribir como inusuales o peculiares, que me llamen la atención, ¿no? ¿Qué palabras o frases siempre digo? O tal vez nunca he dicho antes. Ahora que me puse a escribir, me doy cuenta que nunca las dije, pero las escribí. ¿Cuál es el lenguaje, ¿no? Que parece que las palabras esas saltan hacia mí. ¿Qué es lo que me llama la atención de lo que acabo de escribir? Eso es lo importante a lograr en este trabajo. Esa es la primera lectura que hago en forma silenciosa. Pero luego tengo que hacer la lectura de eso que escribí en voz alta. Escuchándome, eso que leo en voz alta, pero sin dejarme atrapar otra vez por la emoción. Es escuchar, dice el autor, esto con nuestro meta oído o tercer oído. ¿Qué palabras o oraciones tienen una cualidad urgente, ¿no? ¿Qué palabras me resuenan, ¿no? Me suenan como medio dramáticas. ¿Qué palabras tienen un sentimiento de extrañeza o peculiaridad? ¿Qué palabras puede ser que no encajan completamente en el contexto de mi experiencia de vida, ¿no? Que me llaman tanto la atención que me digo, ¿por qué escribí esto? Pero bueno, es lo que escribí, ¿no? Después hay que ver si podemos escuchar lo que hemos escrito como si fuera otra persona a la que estamos escuchando. O sea, me estoy escuchando a mí mismo, pero como si fuera otro el que lo dice, ¿no? Porque quizás esas palabras pueden haber pertenecido a otro, ¿no? Y simplemente lo que yo estoy haciendo es darle voz a eso que otros que me antecedieron seguramente han dicho siempre y yo lo estoy diciendo por ellos. Tal vez las palabras pertenezcan a alguien de tu familia que estaba traumatizado y no podía decirlo en voz alta. Tal vez a través de tus quejas estás contando la historia de esa persona, ¿no? En este tipo de escucha estamos escuchando debajo de la línea de la historia, lo que es esencial. Si nos perdemos en los elementos emocionales de la historia, vamos a perder el rastro de la queja principal. Esto es lo mismo que cuando nosotros vamos a una constelación. Las constelaciones al principio, las primeras constelaciones, cuenta Bert Hellinger, eran muy como dramáticas, como una obra de teatro y se lloraba y qué sé yo. Después llegó un punto que se dieron cuenta que eso no servía para nada y se terminó hoy en día en las famosas constelaciones cuánticas o del espíritu, en donde solamente se observan los movimientos del espíritu. Se dicen frases, pero sin emoción. Nosotros estamos muy acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en otros trabajos de terapia, que agarrábamos el almohadón y gritábamos, mamá, tomá, y no sé qué, y nos desquitábamos la bronca y todo eso. Ese tipo de trabajos, y la constelación no tiene nada que ver con eso, si es que queremos que sea efectiva. Se tiene que ser algo, lo que está sucediendo es a nivel del alma, y el alma
no es dramática como el personaje. O sea, la mente, esta pequeña, sí, es dramática, obviamente, pero nuestra alma no, tiene otro ritmo y tampoco conoce el tiempo lineal. Nuestra alma vive en un tiempo circular, porque es inconsciente, ¿no? Y ahora vamos a ver esto porque eso lo puse, porque es muy importante, ¿no? Para ver cómo Bert Hellinger describía este tipo de escucha. Cuando alguien va a hacer una constelación, bueno, en las individuales quizás es como hay más tiempo para contar el cuento, ¿no? Que en la grupal. La persona, ¿no? Empieza a hablar de sí misma, ¿no? Y Bert Hellinger dice, yo habré escuchado a medias, ¿no? Va a decir, bla, 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 va a contar el cuento, ¿no? Pero yo, dice Bert Hellinger, no quiero escuchar exactamente lo que está diciendo, ¿no? Entonces no escucho con tanta atención, concentrado en eso, sino lo suficiente como para que al mismo tiempo pueda mantener mis ojos en la imagen general. Bert Hellinger dice que cuando uno trabaja con un cliente, no solo está viendo al cliente, está viendo a todo su sistema detrás de él, ¿no? De repente esta persona, el cliente, dice una palabra y eso alerta, ¿no? Nos pone en alerta, porque debajo de todo lo que dijo hay una palabra que habla por sí misma, ¿no? Una palabra que tiene más energía, una palabra que resuena, ¡pam! Y sin saber exactamente lo que voy a hacer, sé que este es el lugar donde puedo justamente hacer algo. Si yo permito que esta palabra tenga efecto en mí, tengo una idea de las personas que son necesarias para llegar a la solución, ¿no? Por eso, cuando uno va a realizar una constelación, es que, bueno, el primero que tiene que estar obviamente que es el cliente, no el representante del cliente, pero después lo que surge es que es lo que va presentando el campo, ¿no? Hay muchas personas que van a constelar y dicen, yo quiero constelar esto y esto y esto, ¿no? Y bueno, y es muy normal. Lo que pasa es que a mí me pasa que yo tengo un problemita así, entonces, ¿qué será? ¿Qué tengo que constelar? También es otro tema. Y vamos desde ese lugar, y desde ese lugar estamos yendo desde el ego, desde el personaje, y las constelaciones no son para el ego, son para el alma, ¿no? Entonces, es muy bueno que tomemos conciencia de esto, ¿no? Porque hoy en día es el furor de hoy en día las constelaciones, está todo el mundo loco con esto. Pero es que tampoco nadie se da cuenta realmente a dónde apuntan, ¿no? Hola Trinidad, bienvenida. Hola Alicia. Expresamos lo que sentimos. Sí, sí, pero es una expresión sin emoción. Hellinger le llama sentimientos. Él, por ejemplo, hay un libro de él, ¿no? Que nosotros lo estuvimos viendo en el otro curso de las constelaciones, donde dice que el sentimiento primario, la persona tiene los ojos abiertos, en el secundario los cierra, ¿no? Es más como los secundarios son más como emociones más así del ego, del personaje. En cambio, los primarios tienen más que ver con realmente lo que tenemos que solucionar. Por eso, una cosa es constelar desde la cabeza, o sea, yo voy desde la cabeza, a ver, en vez de decir ego, voy a decir desde la cabeza, desde el intelecto, es una cosa. Y si yo voy dejo que mi alma se mueva ahí va a pasar lo que tenga que pasar. Es que el alma y el espíritu sabe, porque es un alma familiar, ¿no? La que se presenta ahí. Y dejamos que los movimientos se produzcan solos, por eso el terapeuta tiene que poder dar ese espacio, ¿sí? Y desarrollar la percepción. Hellinger habla de desarrollar la percepción, la escucha, ¿no? El espíritu no necesita tantas palabras. Nosotros estamos acostumbrados a esto del diálogo, el monólogo, de hablar y hablar y hablar y hablar y llorar y contar nuestro drama, bla, 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 bla.
Y por eso siempre vivimos enroscados. Por eso estamos hablando de lo de la queja. Imagínense en todo ese mar de palabras, más que mar, un océano completo de palabras, ¿cómo nos perdemos? Obviamente, me pierdo en las palabras. Claro, descubrir cuál es mi queja no es sencillo. Y este es el trabajo que enseñó a hacer Bert Hellinger, ¿no? Que realmente los consteladores que están atentos, que tienen esa capacidad de escucha y de percepción atenta, logran, ¿no? Porque conectan realmente con el campo, con todo el sistema, ¿no? Porque ahí lo que estamos ordenando es todo el sistema. La persona que va se siente en conflicto porque es que su sistema está desordenado. Nada está en su lugar. Cuando todos vuelven a su lugar, entonces todo se ordena. Y obviamente se ordena en mí. Porque en realidad la que está yendo a constelar soy yo. En este caso, ¿no? Si soy la que toma la iniciativa. Entonces, descubrir este lenguaje central de nuestra queja, darme cuenta de cuál es mi queja, ¿no? Es como una brújula, ¿no? Que nos va guiando a través de esa angustia que viene de generación en generación y que es muy inexplicable para nosotros. Puede haber un evento traumático, ¿no? Que nunca se dijo, que está oculto, ¿no? Y resulta que sale a la luz. Ya con este trabajo, ni siquiera yendo a hacer una constelación. Acá estamos hablando de este trabajo en sí, ¿no? Es buenísimo este trabajo, la verdad está muy bien planteado, ¿no? Hay que ponerse a hacerlo. La siguiente, ahora que vamos a ver, es una lista de preguntas que nos pueden ayudar a descubrir nuestra queja. Porque no es fácil darse cuenta, porque nosotros no nos escuchamos a nosotros mismos. Ya de por sí no escuchamos al otro, menos que menos a nosotros mismos, ¿no? Escuchar verdaderamente, ¿no? Entonces para esto hay que tener una mente abierta, no hay que editar las respuestas, quiere decir que yo pongo una cosa y al rato me arrepiento y quiero poner otra. También sucede esto, ¿no? Más en las constelaciones individuales. La persona dice una cosa y al rato dice, no, pero en realidad lo que yo quiero es esto, no, pero no, lo que me pasa, no saben lo que les pasa. Ya nomás descubrir cuál es el sentimiento en el cual estoy atrapado ya es muy difícil. Que si es miedo, que si es tristeza, que si es ira, no sé ni lo que es. Entonces imagínense descubrir esa palabra que yo pronuncio siempre en mi hablar cotidiano, descubrirla. ¿Bien? Por eso se nos dan unas preguntas para que podamos a través de esas preguntas poder conectar todo esto, ¿no? Porque tengo un problema ahora que está vinculado a un trauma sistémico, a un trauma familiar. Entonces, en el siguiente ejercicio, después de que hice el que ya acabamos de decir, se nos dan estas 10 preguntas que nos pueden ayudar a generar este lenguaje principal o queja principal, ¿no? Primero, ¿qué sucedió en tu vida cuando empezaste a tener este síntoma o problema? Segundo, ¿qué estaba pasando justo antes de que empezara? Tercero, ¿qué edad tenías cuando apareció por primera vez este síntoma o problema? Cuarto, ¿qué le sucedió? ¿Te sucedió algo traumático? ¿A alguien de tu familia a una edad similar? Quinto, ¿qué sucede exactamente, no? ¿Cómo es el problema, no? Hay que poder definir el problema, ¿no? Sexto, ¿cómo se siente o cómo te sientes en tus peores momentos? 7. ¿Qué sucede justo antes de que te sientas de esa manera o tengas ese síntoma? Octavo, ¿qué es lo que lo hace mejorar o empeorar al problema o el síntoma? 9. ¿Qué te impide, ¿no?, hacer ese problema? ¿Y qué me obliga a hacer? ¿Qué me impide hacer y qué me obliga a hacer? Y décimo, si el sentimiento o los síntomas nunca desaparecieran, ¿qué sería lo peor que podría pasarte? Esa pregunta
es muy detonante, muy detonadora. ¿Qué sería lo peor que me podría pasar? ¿No? Hay que preguntárselo alguna vez eso. Nuestras quejas, síntomas y problemas pueden funcionar como indicadores que nos indican la dirección de algo que aún no se ha resuelto. Nos pueden ayudar a sacar a la luz algo que no podemos ver, o conectarnos con algo o alguien que nosotros o nuestra familia rechazó, excluyó, ¿no? Cuando nos detenemos y exploramos, lo que queda sin resolver puede salir justamente a la superficie, ¿no? Y así vamos a poder iniciar este proceso de curación y me voy a sentir más completo. Una vez que encontré mi queja principal, que ya la tengo anotada ahí en el papel, la voy a dejar ahí porque después la voy a necesitar para lo que sigue. Tengo que trabajar con el segundo punto o la segunda herramienta, que son los descriptores básicos. Tengo que describir a mi madre, tengo que describir a mi padre. Siendo honesto, ¿no? Tengo que poner mi madre era, o mi madre es, porque puede ser que esté aún viva y digo mi madre es. Si mi madre ya falleció, voy a decir mi madre era. O también puede ser que esté viva y yo diga mi madre era, y capaz que ahora no es así, pero que mi madre era. Todas las cualidades que me vengan a la memoria ahí de mi madre. También tengo que escribir por qué la culpo a mi madre. La culpo a mi madre porque, no sé, todos los reclamos, ¿no? Porque no me dio esto, porque fue así, porque fue distante, porque no sé qué, ¿sí? Porque se separó de mi padre, porque lo trataba mal a mi padre, porque no sé, lo que fuera, todo lo que surja. Cuando termino con mi madre, con la descripción de cómo era mi madre y por qué cosas la culpo a mi madre, tengo que hacer la descripción de mi padre. Mi padre era, no sé, crítico, autoritario. Y también por qué culpo a mi padre, ¿no? Porque nunca estaba en casa, porque era muy distante, porque, no sé, tenía un amante y mi mamá sufría, no sé, lo que sea. Es muy importante, y acá lo vuelvo a repetir, no hacer esto en la cabeza, decir, ahora me lo voy a poner a hacer mentalmente esto. No sirve para nada. No lo van a poder hacer. Tengo que tener lapicera y papel y escribir cada palabra a medida que me va llegando. No importa lo que escriba, no tengan vergüenza de las palabras que surjan. Hay que dejarse llevar. Háganlo en un lugar en solitario, donde, ¿no? Hola, a ver qué dice Álvaro. Me he hecho muchas constelaciones y no he podido conectarme con lo que me gusta. ¿Pero vos te hiciste autoconstelaciones vos mismo? ¿O fuiste a constelar en grupo o constelaste individualmente? Aclarame ahí porque no es lo mismo que yo me haga yo misma que me lo haga otro individualmente, una terapia individual, a que yo vaya a constelar grupalmente. Son diferentes los resultados. Porque este trabajo no le podríamos llamar una autoconstelación porque faltarían muchas cosas, elementos para que sea una autoconstelación, pero sí me permite conectar con mi problema. Porque el tema es que para poder conectar con eso que yo quiero alcanzar, ¿vieron cuando nosotros hicimos la constelación del problema? Es que yo tengo que descubrir cuáles son mis obstáculos y a veces mi mente es como que me tiende muchas trampas y no nos deja ver. Por eso fíjense en que el autor, cuando empieza con el primer punto, nos dice que si yo no descubro mi queja, no voy a poder ver lo que se oculta, ¿no? Entonces es muy, muy súper importante, ¿no? Primero esto no hacerlo apurado, hay que hacerlo tranquilo, o sea, si nadie nos corre. Imagínense, hemos estado sufriendo toda la vida, ahora voy a querer dejar de sufrir del día a la noche a la mañana. No, lo vamos haciendo de a poco, ¿no? Podemos trabajar un día con la queja, lo dejo ahí el papel y al otro día
o 2 o 3 días, me arranco con los descriptores de mi padre y mi madre, y así, porque si quiero hacerlo todo de golpe, capaz que no me agoto, ¿no? No lo puedo hacer. Luego de describir, perdón, a la madre y al padre, siendo honestos y escribiendo todo lo que nos surja, vamos a describir o a nuestra pareja, si no tengo pareja, puede ser a un amigo, o a mi jefe, si tengo problemas en mi trabajo. Todo lo que yo siento que es. Mi pareja es vanidosa, es celosa, controladora, no sé qué sé yo qué. Mi compañero o mi pareja, si estoy con mi pareja, lo culpo por esto y por el otro. Porque nunca me mira, porque no me escucha, porque no sé qué. Cada uno sabrá lo que le surge. Lo importante es ser honesto con uno mismo. Porque es que no se lo tienen que mostrar a nadie esto, se lo están haciendo para ustedes solos. Y les va a ayudar un montón porque es que estoy conectando conmigo mismo, ¿no? Una vez que llegué a la parte que descubrí mi queja, que hice los descriptores de mi padre, de mi madre, de mi pareja, o mi amigo, o mi jefe, para poder cambiar esa imagen interna que tengo de mis padres, en este caso habla de los padres, tengo que tener en cuenta las siguientes cosas que vamos a leer ahora. Esto de la imagen interna es muy importante porque en realidad nosotros no somos conscientes. Cuando seamos conscientes, la sanación va a llegar súper fácil. Pero no llega porque nosotros hacemos todas las cosas desde la mente, pensando. Por eso queremos que sea, a ver si yo hago A y entonces ahora hago B, entonces va a pasar C. Porque la mente lineal, la cabeza, funciona así. No tiene otra manera. Eso yo lo hablé mucho cuando hicimos el otro trabajo ese de cómo parar la mente, donde fuimos viendo también ejercicios en donde se nos mostraba. Es que nosotros no nos damos cuenta ni siquiera de eso, ¿no? Por eso yo siempre estoy atrapada en, ¿pero cómo? Pero quiero entender, ¿pero por qué? Pero no, ¿no? Por eso esto de la imagen interna, hasta nos dicen imagen interna y digo, ¿pero cómo? ¿Qué es la imagen interna? Bueno, la imagen interna es lo que surge cuando yo hago una constelación. Cuando yo hago una constelación, lo que estoy viendo son imágenes. En las constelaciones se le llaman el campo de las posibilidades, el campo cuántico, el campo de información, el campo morfogenético. Bueno, no importa la palabra, porque tampoco ni siquiera importa la palabra. Lo que se ve ahí, lo que ocurre ahí, es lo que está ocurriendo dentro de mí. Es como yo veo mi sistema. Es como yo veo a mis padres, lo que yo tengo que sanar. Yo no puedo sanar a la persona. Si yo creo que voy a sanar a la persona, y bueno, estoy muy lejos. Estas no son terapias, ni siquiera es una terapia. Bergelinger no la denominó ni siquiera terapia. Decimos terapia por decir algo, ¿no? Tampoco es terapeuta el constelador, ¿no? Se usa esa palabra, pero no es la adecuada. Lo que estamos viendo ahí es justamente mi imagen interna. Por eso yo lo que tengo que sanar es mi imagen interna. Siempre estoy sanando lo que está sucediendo en mí, a nivel inconsciente. Eso que yo me bloquea a mí, ¿no? Que bloquea, que yo digo que me bloquea, ¿no? Y que me mantiene siempre en el mismo bucle, es mi imagen interna. Enferma, vamos a decir, para poder cambiar a una sana. Entonces, ¿cómo voy a cambiar la imagen interna de mis padres? Que es totalmente positivo que cambiemos la imagen interna de nuestros padres. ¿Y por qué interna? Porque ya sea que nuestros padres ya no están vivos, o ya sea que nuestros padres están vivos, puede ser que si están vivos no nos relacionemos con ellos porque tienen una personalidad que que es imposible relacionarnos con ellos y bueno, y no importa, qué va a ser, es lo que pasa.
pero sí que yo pueda sanar mi imagen interna. Porque mientras no sane esta imagen interna, como papá y mamá, papá es el sí y mamá es la vida, si yo nunca estoy en el sí a la vida, y bueno, entonces nunca voy a poder avanzar en la vida. En realidad yo mismo me estoy reteniendo, porque yo estoy siempre acicalando y adornando mi imagen interna que me gusta. Está toda defectuosa, enferma, cachuza, pero a mí me gusta. Porque yo no quiero eso. No quiero ver lo que, o sea, lo que justamente no quiero ver, por eso la queja permite ver lo que no estoy viendo. Pero yo tengo que descubrir de qué me quejo. Esto es como lo que dice el curso de milagros, yo lo digo siempre, ¿no? Que dice la psicoterapia del curso de milagros, dice, el paciente comienza a curarse cuando escucha el canto fúnebre que entona. Es que si yo no me escucho, ¿cómo voy a escuchar al otro? Tengo que estar atento. Entonces ahí voy a estar consciente de mis imágenes internas. Es que ahí afuera me están mostrando mi imagen interna todo el tiempo la película. Para hacer ese movimiento, entonces yo voy a tener que leer esos descriptores que he escrito acerca de mis padres, o sea, toda esa descripción que he hecho, en voz alta. Y escuchar con nuevas orejas. Escuchar bien, por eso hay que escribirlo, porque si no me voy a hacer trampa si lo digo en manera mental, nada más en el aire. Las palabras cargadas emocionalmente indican que todavía tienes sentimientos sin resolver hacia tus padres. ¿Vieron esas quejas que hacemos? Porque estamos siempre en el niño, ¿no? ¿Qué sientes en tu cuerpo mientras lees esas descripciones? ¿Tu cuerpo se pone tenso? ¿Se relaja? ¿Qué tal tu respiración? ¿Estás fluyendo o estás estancado? Observa si hay algo dentro de ti que quieras cambiar. Algo dentro de ti, ¿no? Esto, cuando lo empezamos a hacer, obviamente se empiezan a mover muchas cosas. Tus descriptores principales son un paso valioso para reconstruir la relación con tus padres. No importa si tus padres viven o han fallecido. Una vez que descifres tus descriptores principales, los sentimientos negativos, las actitudes, los juicios que tienes hacia tus padres, podrás cambiarlos. Recuerda, cuanto mayor sea la carga emocional en tus palabras, más profundo será tu dolor. A menudo hay tristeza hibernando debajo de tus palabras enojadas. La tristeza no te matará. La ira, quizás sí. La imagen que tienes de tus padres puede afectar la calidad de vida que vives, ¿no? Es que, otra vez vuelvo a repetir, si yo no estoy en este asentimiento hacia la vida, en este sí a la vida, estoy siempre en oposición, siempre queriendo cambiar la realidad, que mi vida tendría que ser diferente para que yo sea feliz y todo lo que nos repetimos continuamente. Por eso, fíjense que en YouTube, todos estos videos que te dan la solución mágica, haz esto y vas a ver, repite estas palabras, escucha este video toda la noche, haz el subliminal, el transliminal y no sé, todo lo que tenés que hacer, todo va a cambiar. Pero esos videos que hablan de trabajos profundos que tenemos que ir al interior, eso los pasamos por alto, porque eso no nos gusta. Inclusive tampoco nos gusta ir a hacer una terapia. Y la excusa es, y no, tengo que pagar y no puedo. También. ¿No? Pero a veces hay que replantearse eso. Porque a veces cuando uno solo no puede, necesita a alguien que lo ayude. Hay que ser humildes. ¿No? Y a veces muchas personas no... Imagínense si yo no quiero ver qué es lo que me duele, en realidad no lo quiero reconocer. ¿Cómo voy a pretender que mi vida cambie? Imposible. La buena noticia es que esta imagen interna
una vez revelada, vieron como las fotos, vieron cuando la foto, bueno, hoy en día ya no existe eso porque estamos con el celular, pero las fotos antes vieron que se sacaban con la cámara y había que llevarlas a que, ¿no? que te la, para poder verla, ¿no? Tengo que ver para cambiar. No puedes cambiar a tus padres, pero puedes cambiar la forma en que los mantienes dentro de ti. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Es lo único que podemos hacer, no solo con los padres, con todas las personas, ¿no? Entonces, primera herramienta, descubrir la queja, mi queja. Segunda herramienta, describir a mis padres, a o sea, a mis padres y a mi pareja o a mi amigo o a mi jefe o lo que sea. Tercera herramienta, la oración central o la oración principal también le llaman, ¿no? Es lo mismo, central, principal o más importante. Esta frase, esta oración, ¿no? Que probablemente ha estado con nosotros desde que éramos niños, puede ser que la hayamos dicho en voz alta o la hayamos dicho en silencio. Esta oración es la que nos lleva a justamente nuestra más profunda desesperación, a eso que siempre yo digo que me desespera. Pero al mismo tiempo que me va a conectar con eso que me desespera, me va a llevar más allá de las puertas de la prisión, de mi prisión, para poder comprender y solucionar. Esta oración es nuestra oración principal. Si el mapa del lenguaje principal o central es una herramienta para ubicar un tesoro escondido, la oración principal es un diamante que vamos a encontrar cuando lleguemos ahí. ¿Cómo se identifica esta oración principal, no? Primero, detectando cuál es nuestro peor miedo. Por eso esto nos conecta con nuestro peor miedo. Tengo que darme cuenta qué es lo que yo pienso que es lo peor que me puede pasar en mi vida. Por eso lo tengo que escribir. Lo peor que me puede pasar es, algunos dirán morirme, enfermarme, sufrir, tener un accidente, que mi pareja me deje, que le pase algo a mis hijos, qué sé yo. Cada uno sabrá cuál es su peor miedo. Eso que acabo de escribir es mi oración principal. No sigas avanzando en este trabajo hasta que la hayas escrito en el papel. Tal vez tu oración principal comience con la palabra yo. Por ejemplo, yo lo perdería todo. Ese es mi peor miedo. Tal vez comience con la palabra ellos. Que ellos se mueran. O que ellos me destruyan. Tal vez tu oración principal comience con la palabra mí. Que mi peor miedo es que mis hijos se enfermen, que mi familia no tenga para comer, que mi esposo me deje. No sé. Cada uno sabrá qué es lo que el peor miedo. El peor miedo es la frase principal o la oración principal. Una vez que la escribí, vamos a ajustar esta oración principal, ¿no? Observando bien que lo que escribimos, y lo podemos volver a escribir debajo, ¿no? Lo peor que me puede pasar es a mí, primero conmigo, yo tal cosa, que ellos tal cosa, o que yo podría tal cosa, o que mis hijos tal cosa, o que mi familia. A ver qué miedos surgen en cada caso. Es muy importante hacerlo con yo, con ellos y con mis hijos, o mi familia, o mi esposo, o mi amiga, no sé. Cuando termine de escribir todos estos miedos, tengo que mirar lo que escribí. Y luego de eso, me voy a hacer una pregunta más. Me voy a imaginar que eso sucedió de verdad. Ese miedo que yo tengo sucedió.
Entonces, ¿qué? ¿Cuál sería la peor parte de eso? Por ejemplo, si yo escribí como frase, podría morir, ¿no? ¿Y si eso sucediera? ¿Cuál sería la peor parte de eso, no? A ver, ¿qué me imagino? Mi familia estaría sin mí. O más profundo, ellos me olvidarían. ¿Puedes sentir cómo la frase me olvidarán tiene un poco más de jugosidad que las dos frases anteriores? Tómate un momento para profundizar en la resonancia emocional de tu oración principal. Porque quizás yo creo que mi oración principal es podría morir, pero quizá lo que más me da chuchi es que los demás me olviden, ¿no? O que mi familia se quede sin mí. Entonces, después de escribir mi peor miedo, ahora voy a escribir mi peor miedo absoluto, a lo que le tengo más miedo, ¿no? Y volver a ver qué escribo ahora cuando pongo mi peor miedo, el absoluto, el más absoluto, ¿no? Quizás esta oración contiene 3, 4, 5, 6 palabras, ¿no? Y puede ser que empiece con yo o con ellos, pero también puede comenzar con otras palabras. A menudo se trata de una oración que se expresa en tiempo presente o futuro, como si estuviera sucediendo en este momento o que estuviera por suceder. Las palabras esas las sentimos vivas dentro de nosotros, resuenan en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando se habla en voz alta, cuando las leo en voz alta, ¿no? Cuando la oración central está en blanco, golpea como un ping en el cristal, ¿no? Más que un golpe en la madera. Es como que estas oraciones centrales suenan así. Y acá el autor nos da unos cuantos ejemplos, ¿no? De cómo se puede detectar, ¿no? Estoy completamente solo. Me rechazan. Me dejan. Los decepcioné. Perderé todo. Me derrumbaré. Todo es mi culpa. Me abandonan. Me traicionan. Me humillan. Me volveré loco. Voy a lastimar a mi hijo. Perderé a mi familia. Perderé el control. Haré algo terrible. Voy a lastimar a alguien. No merezco vivir. Seré odiado. Me suicidaré. Me encerrarán. Me van a poner lejos. ¿Mm? Hay que descubrir cuál es esa frase, ¿no? Por eso hay que tomarse el tiempo. Pero es que esto ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho para conectar con nosotros mismos, que estamos muy desconectados de nuestros sentimientos. Realmente. Por eso acá cuando Alicia preguntaba, ¿no? Si constelamos, expresamos lo que sentimos. Lo que verdaderamente sentimos, sí. A nivel corporal. Es que nuestro cuerpo está ahí grabado, todo ahí. Por eso el cuerpo es que hace diferentes movimientos, ¿no? En una constelación. Podemos ver otros caminos para encontrar nuestra oración principal. Porque puede ser que yo traté de escribirla y no me salió, no me vino nada, no me surgió nada, ¿no? Si no nos surge nada, el autor propone que proyectemos esto. En vez de pensar en qué es lo peor que me podría pasar a mí, pensar en qué es lo que le podía pasar a otro, que no sea yo. Por ejemplo, tal vez conecte con una noticia de algo terrible que le sucedió a alguien, aunque no lo haya conocido, no lo conozca yo. Y eso me conecta con mi miedo, ¿no? O algo horrible que le sucedió a alguien que sí, que conocía, ¿no? ¿Qué les pasó a ellos? No sé, iban en el auto de vacaciones y el auto chocó, qué sé yo. Escríbelo. Lo que recuerdas es importante. Incluso podría decir algo sobre ti. Muchas veces la tragedia de otra persona refleja una faceta de nuestros peores temores. De la miríada de imágenes dolorosas que nos rodean, las que golpean
un acorde familiar, o para ser más exactos, un acorde familiar tiende a resonar con nosotros. Llama la puerta trasera a la psique familiar. De todas las cosas terribles que le suceden a las personas, las que nos parece la más terrible, probablemente se vinculará con un evento traumático en nuestro sistema familiar. También puede recordarnos un trauma que experimentamos personalmente. Cuando la tragedia de otro resuena con nosotros, generalmente hay algo acerca de esa tragedia que nos pertenece en algún nivel. Si no, no me asustaría, ¿no? Eso. Incluso hay otra forma de llegar a tu oración principal. Puede ser pensando en la escena de un libro, una película, una obra de teatro que nos afectó profundamente. ¿Qué parte de esa escena me afectó más? ¿No? Por ejemplo, acá él da el ejemplo de niños que están solos sin su madre. ¿Qué es lo que despierta una mayor emoción en ti? ¿El hecho de que una madre ha dejado a sus hijos o el hecho de que los niños se queden solos y no tienen a nadie que los cuide? No es lo mismo, ¿eh? Excavando en el origen de nuestra oración principal. Una oración principal a menudo invoca sentimientos y sensaciones de miedo. Por eso, llegar a este punto, ¿no?, de las herramientas, la tercera herramienta, que es la de la oración principal, es justamente donde vamos a empezar a conectar con ese miedo, ¿no? Con solo decir sus palabras podemos observar una fuerte reacción física en nuestros cuerpos. Por eso fíjense en cuando en una constelación grupal, cuando hacemos de representantes de alguien, vamos a suponer, no sé, de alguien que tiene una profunda tristeza, nos va a invadir esa sensación en todo el cuerpo, ¿no? Hay personas, dice el autor, que cuando pronuncian esta oración principal es como que sienten olas de sensaciones que recorren todo su cuerpo. Por eso es que la oración principal surge de una tragedia no resuelta. Y si no es nuestra, o no es nuestro ese miedo, ¿de quién es? Puede que seamos nosotros quienes hablemos esa oración y estemos expresando esos temores, pero el temor original puede provenir de un evento trágico que tuvo lugar hace mucho, mucho antes de que naciéramos. Entonces la pregunta que haremos es, ¿a quién pertenece este miedo? ¿No? Parece que compartimos la obligación inconsciente de resolver las tragedias del pasado de nuestras familias. En un intento inconsciente de curar el dolor de la familia, puedo compartir el dolor no resuelto, por ejemplo, de mi abuela por la muerte de su madre, de su esposo o de su hijo. Ese sentimiento de mi abuela, he perdido todo, puede vivir dentro de nosotros como un temor de que nosotros también lo vamos a perder todo. A veces pensamos que somos nosotros, pero resulta que eso tiene un origen profundo, ¿no?, lejano. Estas oraciones afectan la forma en que nos conocemos a nosotros mismos, afectan las elecciones que hacemos, afectan la forma en que nuestra mente y nuestro cuerpo responde al mundo que nos rodea. Imagínate el efecto de una oración como Él me dejará, que se desarrolla en la parte posterior de tu conciencia cuando el hombre de tus sueños te propone, no sé, matrimonio, ¿no? Vamos a decir, ya me viene el pensamiento, Él me dejará. O considera el impacto de una oración como heriré a mi hijo, ¿no? En el complejo estado de justamente una madre, ¿no?, que te venga eso. Escucha de nuevo las palabras de tu oración principal. Dilas en voz alta. ¿Estás seguro de que son tus palabras? ¿Quién en tu familia podría haber tenido motivos para sentir lo mismo?
Y reconociendo a los miembros de la familia ahora detrás de esta oración principal, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si tenemos una idea clara de quién puede ser el propietario no original de este miedo expresado en esta oración central mía, vamos a visualizar a esa persona. Si no lo tenemos claro de quién es esa persona, vamos a cerrar los ojos e imaginar a alguien en nuestra familia que podría haber sentido emociones similares. Esa persona puede ser tu tío, tu abuela, el medio hermano mayor que nunca conociste. No tienes que saber quién es. A veces no sabemos quién es. Es posible que esta persona ni siquiera sea un miembro de sangre de la familia. Pero puede ser que sea una persona que haya dañado a alguien de nuestra familia o lo haya perjudicado, ¿no? O una persona que haya sido perjudicada por nuestra familia. Recuerden que Bergelinger dice que cualquiera que nosotros perjudicamos de otro sistema pasa a pertenecer a nuestro sistema, y si alguien de nuestro sistema, si alguien fuera de nuestro sistema nos perjudica a nosotros, nosotros pasamos a formar parte de ese sistema por haber sido dañados, ¿no? O perjudicados. Visualice a la persona o personas conectadas al evento traumático que está detrás de esta oración principal. Ni siquiera necesito saber cuál fue el evento, solo sentir. Luego, inclina tu cabeza y respira profundamente a través de la boca, con la boca abierta, ¿no? Y le dices a esa persona o a esas personas: te respeto, o te honro, o los honro. No te olvidaré. Te recuerdo con amor. Esas son las cosas que necesitan escuchar. Visualízalos estando en paz. 7. Séptimo paso. Siente luego que ellos te bendicen a ti. Siente que sus buenos deseos tienen un efecto físico en tu cuerpo mientras respiras. Al exhalar, siente las emociones de tu oración principal dejando tu cuerpo, como si nos sacáramos una gran cruz de encima, una mochila. Y así se disipa ese miedo, ¿no? Como si la intensidad esa, justamente que era tan intensa de ese miedo, se hubiese puesto en cero. Haz esto varios minutos hasta que tu cuerpo se calme. Luego vamos a construir este mapa, que es lo que venimos haciendo hasta ahora con estas 3 herramientas, ¿no? Otra vez volviendo a lo que escribimos primero, nuestra queja principal, los descriptores que hemos escrito acerca de nuestros padres y de nuestro amigo, nuestra pareja o el jefe, ¿no? O quien sea. Y la oración principal, que es nuestro peor miedo. Vamos a observar todo junto. A ver qué conexión hay entre esto, ¿no? Porque todas esas 3 herramientas nos van a llevar a la cuarta, que es justo la del trauma central o el core trauma, como le llama el autor, ¿no? Hay 2 formas de desenterrar el trauma. Uno es a través de un genograma, ¿no? Que es el diagrama este famoso del árbol. Y el otro es a través de una pregunta puente. A veces hacer el genograma es un poco difícil cuando no tenemos datos y si no somos muy kinestésicos para conectar con el campo, ¿no? Es como que ahí cuesta un poco más, ¿no? Pero ya les dije la otra vez, yo creo que les dije que lo pueden hacer en el piso con papeles, ¿no? Y pararse en cada uno de los del árbol. Ah,
y no he visto luz en el camino. Ah, no sabes qué es lo que te bloquea ahí. Ajá. Y si hay debe haber algún obstáculo, seguramente Álvaro, no sé, porque yo no te estoy constelando, pero te digo por lo que más o menos vos decís. Eh, Seguramente estás en lealtad con alguien de tu sistema. Este trabajo te puede servir mucho para detectarlo. A veces uno dice, ¿no? Ay, no, ¿cómo puede ser? Pero miren, cuando una constelación está bien hecha, yo les puedo asegurar que hasta los síntomas físicos se te van. Yo lo digo por experiencia. Pero es que la constelación tiene que estar bien hecha. Y hoy en día, vuelvo a repetir, es que hay personas que te dicen que te están constelando y resulta que te están confundiendo peor más de lo que ya fuiste. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo me tengo que dar cuenta si la constelación es que cuando termina la constelación quedamos en un estado eh, muy distinto al con el cual fuimos, ¿no? Y después hay que dejar que el alma trabaje sola, porque a veces también estar mucho en la cabeza y estar con expectativa y ansiosos de que eso cambie, que llegue y que llegue, a veces hace que eso se aleje, ¿no? Confiar en el espíritu no es sencillo. Estar en el spirit mind, como dice Hellinger, tampoco parece sencillo para nosotros. Nosotros la cabeza mm, nos lleva, parece que toma la delantera siempre, ¿no? Parece como el corre camino de los dibujitos animados. Y parece que hace mucho trabajo interno. No sé cómo explicárselo. Yo también tengo mis cosas. Pero bueno, yo hago terapia. Yo tengo mi terapeuta y hago terapia. Mi consteladora y a veces hay cosas que tengo que mirar que no me gustan ni medio. Pero es que las tengo que mirar. Porque yo misma soy la que me lo hago. Cuando uno descubre que es uno mismo, ¿no? O algo que, por ejemplo, estamos identificados con alguien de nuestro sistema y ahí nos descubrimos, ah, pero si yo estoy diciendo lo mismo y haciendo lo mismo que la tía Pancha. Ah, ahora me di cuenta. Bueno, hay que hacer el trabajo. Y uno a veces dice, ah, no, pero si yo honrando a fulanita o haciendo el ritual o la frase o no sé qué, no va a pasar nada, ¿no? Pero cuando eso es sentido, ¿saben cómo pasa? ¿Eh? Pero bueno, esto es como todo. Yo la otra vez leía ciertos puntos de las constelaciones que dicen que si uno realmente no cree, no, mejor no vaya. Como el curso de milagros, vieron que el curso de milagros dice lo mismo. Si o creerás en este curso completamente o no creas en absoluto. Son dos letras, se llama fe. Y a veces, por eso digo, a veces es difícil, porque yo estar en este lugar es a veces difícil porque no sé, a veces no encuentro las palabras. Pero justamente eso que nosotros queremos que pase es nuestro mayor obstáculo. Por ejemplo, yo te hago un ejemplo con mi vida. Yo no quisiera vivir en otra casa, no en esta que vivo. Bueno, así fue que empecé a constelar. Ah, no, me metí en cada lío, cada rollo. Capaz que la vida no me está diciendo eso, me está diciendo otra cosa. Y cuando yo deje de estar insistiendo en que me quiero ir de esta casa, me aparezca la solución. Pero mientras tanto parece ser que tengo que mirar otras tantas cosas. Por algo estoy acá, ¿no? Entonces, es que hay muchas señales en el camino. Y no las podemos ver, ¿eh? Y es más, a veces tenemos la respuesta ahí adelante de nuestros ojos y no la vemos, no la vemos. Por eso digo que este trabajo es un trabajo profundo. Ojalá haya muchos valientes que se animen a hacerlo. Claro, identificar esas preguntas puentes, ¿no? De nuestra oración principal no resulta tan sencillo, pero bueno, con tranquilidad se puede lograr. Mi oración principal, mis preguntas puentes. Una pregunta puente es una forma de descubrir el trauma no resuelto en nuestra familia. Claro,
construyendo el genograma es como que nos puede ayudar, ¿no? En papel, ¿no? A veces tenemos suerte y tenemos la tía, la abuelita que nos cuenta la historia y bueno, lo podemos construir más sencillo porque... Pero fíjense en que este autor no le da mucha bolilla a las fechas. Vieron que a veces te piden que la fecha, que a ver si sos el doble, que no sé qué. Este autor es más los eventos. Hay eventos que son típicos en nuestra familia. Por ejemplo, no sé, todos son estafados, por decir algo, a veces me ocurre. Eh, todos mueren de cáncer. O las mujeres mueren en el parto. No sé, algo típico, ¿no? Que se repite en mi sistema. Acá hay un ejemplo, ¿no? De preguntas puente hecha con este miedo, ¿no? De podría dañar a un niño. Que a ustedes capaz que les parece no sé qué, pero hay personas que tienen ese miedo de hacerle daño a otro. Y en especial a un niño, o sea, imagínense vivir con ese sentimiento, con ese miedo. No me voy a arriesgar nunca a acercarme a los niños, porque te tener miedo que si me acerco los voy a dañar. Y no sé ni por qué. Puede ser que tengan miedo, no sé. Qué sé yo, hay muchos miedos, ¿no? A no tener éxito, o no, o a ser pobre, o bueno, no importa cuál sea el miedo. En este caso vamos a hacer el ejemplo con este, pero cada uno lo hace con su miedo. ¿Quién en mi sistema podría haberse culpado a sí mismo por lastimar a un niño o no mantenerlo seguro, ¿no? Algún evento, algo que haya sucedido. ¿A quién le podría haber pasado eso? ¿Quién podría haberse responsabilizado por la muerte de un niño? ¿No? Vamos a suponer, no sé, que era una tía que estaba cuidando a un sobrino y se le cayó y se mató y murió el niño así, ¿no? ¿Quién podría haberse sentido culpable por acciones o decisiones que dañaron a un niño? ¿No? No fui buena madre y no sé, y por eso a mi hijo le pasa tal cosa. ¿Qué niño en nuestro sistema familiar fue dañado, descuidado, entregado, maltratado? Todas estas preguntas puentes nos pueden llevar a conectar justamente con este miedo, ¿no? Si mediante las preguntas puentes no llegamos a lograr conectar, está bueno que hagamos nuestro genograma, ¿no? Que es una representación del árbol. Más o menos, dice él, mirando atrás, 3 o 4 generaciones de nuestra familia. Hay que construir el diagrama, que ya lo vimos la otra vez, el diagrama, ¿no? Y en ese diagrama hay que incluir a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos, hermanos, tíos y tías. No necesitamos ir tan lejos, perdón, o sea, más allá de nuestros bisabuelos. Bueno, podemos llegar a los tatarabuelos si queremos, pero con que lleguemos a los bisabuelos es suficiente. Se usan cuadrados para representar a los hombres y círculos para las mujeres. Con esto se hace el árbol, ¿no? Se hace el diagrama. Se pueden usar líneas para hacer las ramas del árbol, ¿no? Ir haciendo las uniones. Anota a los hijos de tus padres, o sea, a tus hermanos, ¿no? A los hijos de tus abuelos, tus bisabuelos, todo lo que conozca, lo que sepa, lo anoto. Dice, no es necesario que enumeres a los hijos de tus tías, ¿no? Tíos o hermanos. Sin embargo, mapear esto estará bien. Si quieren lo pueden poner, ¿no? O sea, ustedes se pueden extender en el árbol todo lo que quieran. Junto a cada miembro de la familia que está representado por un cuadrado o un círculo, hay que escribir el trauma significativo, o sea, lo que yo sé de esa persona, qué experimentó, qué destino difícil tuvo, ¿no? Si tenemos la suerte de que nuestros padres están vivos y nosotros nos hablamos bien con ellos y bueno, ¿no? Nos hablan y todo, podemos
recabar información de ellos, ¿no? Y preguntarles, ¿m? qué sé yo, quién murió temprano, quién se fue, quién fue abandonado, aislado o excluido de la familia, quién fue adoptado, si hay alguien que dio un niño en adopción, hay alguien que murió en el parto, quién tuvo una muerte de un bebé dentro de la panza, ¿no? ¿Quién abortó o quién abortó naturalmente? Si alguien se suicidó en la familia, quién cometió un crimen, quién experimentó un trauma significativo, quién fue olvidado o sufrió en la guerra, quién participó en algún genocidio o en el holocausto. ¿Hay alguien en la familia que fue asesinado? ¿O hay alguien que asesinó a alguien de nuestra familia? ¿Quién se sintió responsable por la muerte o la desgracia de alguien? Todas estas cosas pueden surgir. Y el autor justamente dice eso, que observando el árbol y conectando, ¿no? Un poquito con los ojos cerrados y tranquilos, que es que conectamos, aunque ustedes no lo crean, es que te viene todo el sistema, te viene todo ahí, pero hay que hacerlo, salir de la cabeza y decir, ay no, no me va a salir. Bueno, pues si ya empezamos así, bueno, no hagamos nada. Esto como que me voy a hacer una torta y digo, ay no, yo soy pésima cocinera, no me va a salir. Bah, pero si nunca lo intento, tampoco me va a salir nada. O sea, lo importante es poner voluntad y querer hacer. Si no, nada sale en esta vida, ¿eh? O sea, si vamos a andar así. Estas preguntas son importantes, ¿no? Porque si alguien de, eso ya lo dije antes, pero lo volveré a repetir, de nuestra familia mató a alguien, esa persona que fue muerta por alguien de mi familia, hay que ponerla en el árbol, porque pertenece al sistema ahora. Las víctimas dañadas por las personas de nuestra familia deben ser incluidas. Del mismo modo, las personas que si hay alguien de nuestra familia que le hizo daño al miembro de otra familia también. ¿Mm? Porque puede ser que estemos identificados inconscientemente con ese. Nunca se sabe. ¿Hay alguien en tu familia que se benefició de la pérdida de otro? ¿Hay alguien que fue acusado erróneamente de algo? ¿Hay alguien que fue encarcelado o que fue institucionalizado en un psiquiátrico porque tenía una discapacidad física o emocional o mental? ¿Hay algún padre o abuelo que haya tenido una relación significativa antes de casarse y qué sucedió con esa persona antes de casarse? Anota las exparejas de tus padres y abuelos. Enumera a cualquier otra persona en la que puedas pensar que fue profundamente herido por alguien o que hirió a otro profundamente. Todas esas cosas las tenemos que agregar. Y una vez que armé todo mi genograma, en la parte superior voy a escribir la oración principal. Y mirar a todos los que pertenecen a nuestro sistema familiar. ¿Quién podría haber tenido una razón para sentirse de la misma manera en que te sientes tú? Esa persona podría ser tu madre, tu padre, ¿no? Especialmente si alguno de ellos tuvo un destino difícil o fue despreciado por el otro. Podría ser la hermana de tu abuela, que la internaron en un psiquiátrico. El hermano mayor que tu madre abortó antes de tenerte. A menudo es alguien de quien no se habla en la familia. Y si se habla poco. Para crear este genograma, ¿no? Que ya dijimos que hay que usar cuadrados para los hombres, círculos para las mujeres, posiciona a los miembros de tu familia junto con los traumas significativos y los destinos difíciles que experimentaron. Vuelvo a repetir que hay que poner la oración central o frase principal arriba de todo y siéntate tranquilo y mira tu genograma, ¿no? Dejando que los ojos capten esto gestálticamente, o sea, holográficamente, así, totalmente, no específicos, ¿no? Observando la energía que te viene de ambos lados de la familia.
el lado donde sientes más peso, donde sientes menos peso. ¿En qué lado, no? Hay un sentimiento más engorroso, ¿no? ¿Qué eventos traumáticos hubo? ¿Quién sufrió el destino más difícil? ¿Quién vivió la vida más difícil? ¿No? ¿Cómo se sintieron los miembros de la familia acerca de esa persona? ¿Qué cosas se decían? ¿No? ¡Ay, qué terrible eso que hizo la tía! No sé qué, ¿no? Ujú. La felicidad es uno tiene que trabajar en lo que le gusta y no en lo que no te gusta. Sí, ujú, sí. En realidad, mm, sí, eso es algo que lo dice el mundo, ¿no? Eh, pero a ver qué te puedo decir. Eh, el asunto es que nosotros no sabemos lo que queremos. A veces nosotros creemos que algo nos gusta, pero a veces después resulta que no es. Por eso, vuelvo a repetir, yo sé que parezco pesada en lo que digo, pero es que cuando yo estoy ahí en el campo de las posibilidades infinitas de la antimateria, no en este de la materia, en el que estamos en la cabeza, yo mentalmente me puedo contar muchos cuentos de lo que me gusta. A mí, por ejemplo, me gustaría tener mucho dinero y comprarme una casa, ¿no? Y en esa casa poder hacer esto que hago, por ejemplo, online, hacerlo con personas eh, de carne y hueso, ponele. ¿Bien? Y yo pienso en eso y digo, ay, qué lindo. Pero eso es lo que yo me estoy contando yo. Mi alma tiene otra misión para mí. Y conectar con mi alma es lo que me va a hacer descubrir lo que realmente es para mí y que eso sí es lo que me gusta. Obviamente que si yo tengo que hacer algo que no me gusta en la forma, y bueno, también lo puedo cambiar. Se puede cambiar, se hace otra cosa. Siempre hay algo para hacer. Yo he hecho muchas cosas en mi vida, algunas no me gustaban, pero es que la vida me puso a hacerlas, las tuve que hacer. Y todavía estoy aquí, pero gracias a esas cosas aprendí muchas otras, gracias a las cuales ahora estoy haciendo las que estoy haciendo. A veces yo no sé si me gustan o no me gustan. Es muy profundo esto que estoy diciendo, Álvaro. Yo no sé si puedo llegar te llego lo que te digo, pero por eso digo, los trabajos espirituales es que tenemos el mayor obstáculo, que es nuestro ego espiritual, es el ego. Por eso hay que sacarlo del medio. Después todo fluye. Yo les digo porque yo tengo 4 hijos y también. Ay, mamá, este mundo, qué horrible que es. Uno no puede hacer lo que le gusta. Y yo digo, uy, todo el camino que todavía tienen que... ¿Cuántos golpes se van a dar? Y salir de ese espacio de mamá, de querer protegerlos y bueno, dejarlos en manos de la vida. Hay tanto que aprender, tanto. No se termina nunca. Es como dice Paul Ferrini. Vive, como dice él, dice living in the heart, en inglés, ¿no? Vivir en el corazón. Eso es lo único que nos hace felices, vivir en el corazón. El resto es pura fantasía. ¿De quién o de qué rara vez se habló en tu familia? No te preocupes si la información que tienes es incompleta, que seguramente es lo que va a pasar, ¿no? Deja que tus pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales sean tu guía. Y ahora repite tu oración principal en voz alta. Y a ver si te viene quién puede haber dicho esto en la familia. ¿Quién habría luchado con emociones similares?
Yo les digo que yo lo pude descubrir, ¿no? Y ay, cuando me di cuenta, y el día que tuve que, hice ese movimiento de desprenderme de esa identificación tan grande que tenía. Sentía que no tenía piso, que no era yo, no sabía quién era. Y a veces eso da mucho miedo. Es probable que esa oración principal haya existido antes de que naciéramos. Sí, sí, seguramente. Ahora, después que hice todo este recorrido, ¿no? Dice el autor, tengo que hacer las paces. En realidad nosotros lo que todos queremos aquí en este mundo es paz. Nosotros podemos contarnos que queremos muchas cosas, no sé qué. Pero es que la paz, primero la paz, después lo demás, ¿no? Dicen. Pero a nadie le parece como que la paz no fuera nada. Pero cuando la perdemos, ¿cómo la buscamos? Entonces hay que reconciliarse, ¿no? Con todas nuestras imágenes internas, con nuestra historia familiar, porque a veces historias que parecen más duras que otras, ¿no? Escriba el lenguaje central que tiene la mayor carga emocional o que evoca más emoción cuando lo dice en voz alta. Anote el evento traumático o eventos que están conectados a ese lenguaje central. Haga una lista de todas las personas cuyas vidas fueron tocadas por este evento. ¿Quién fue el más afectado? ¿Tu madre, tu padre, un abuelo, un tío, una tía? ¿A quién no se le reconoce? ¿De quién no se habla? ¿Hay algún hermano que fue entregado y no sobrevivió o no sobrevivió? ¿Un abuelo o bisabuelo abandonó a la familia o murió joven o sufrió de alguna manera terrible? ¿Estaba un padre o abuelo comprometido o casado anteriormente? ¿Es esa persona reconocida en tu familia? ¿Hay alguien fuera de tu familia que haya sido juzgado, rechazado o culpado por dañar a un miembro de la familia? Describe lo que pasó. Y cuando lo describes, ¿qué imágenes te vienen a la mente mientras escribes esto? Tómate un minuto y visualiza lo que pudieron haber sentido o experimentado. ¿Qué pasa por tu cuerpo cuando piensas en esto? ¿Hay algún miembro de la familia que se sienta especialmente atraído, por el cual tú te sientas especialmente atraído, ¿no? Emocionalmente. ¿Resuena en tu cuerpo? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes esto? ¿Es un lugar con el que estás familiarizado? ¿Experimentas sensibilidad o síntomas en esa misma área? Coloca tu mano allí, ahí donde parece que no nos duele, ¿no? En el lugar del cuerpo que nos duele. Y permite que la respiración llene esa parte de tu cuerpo. Visualiza al miembro de la familia o miembros involucrados en ese evento y diles: tú eres importante. Haré algo significativo para honrarte. Haré algo bueno de esta tragedia. Viviré mi vida tan plenamente como pueda, sabiendo que esto es lo que quieres para mí. ¿No? Son frases que podemos decir para retornar a la paz, ¿no? Con nuestro sistema. Luego otra cosa que da el autor es crear oraciones de sanación personal, o sea, revivir. Inconscientemente puede continuar por generaciones si no hacemos un trabajo, ¿no? Una vez que reconocemos que hemos estado llevando pensamientos, emociones, comportamientos, síntomas que no se originaron con nosotros, podemos romper este ciclo. Entonces, primero hay que tomar una decisión o una acción, consciente, que es reconocer el evento trágico y las personas que estuvieron involucradas. A veces esto puede comenzar con justamente con una conversación que tenemos internamente, o sea, con nosotros mismos o con un miembro de la familia. Puede ser en persona o puede ser en una visualización. Las palabras correctas
pueden liberarnos de los vínculos familiares y las lealtades inconscientes y terminar el ciclo de trauma heredado. Acá hay algunas, ¿no?, que propone el autor. En lugar de revivir lo que te sucedió, prometo vivir mi vida plenamente. Lo que te sucedió no habrá sido en vano. Usaré lo que sucedió como una fuente de fortaleza. Honraré la vida que me diste haciendo algo bueno con ella. Haré algo significativo y te lo dedicaré. No te dejaré fuera de mi corazón. Voy a encender una vela para ti. Te honraré viviendo plenamente. Viviré mi vida de una manera amorosa. Haré que algo bueno salga de esta tragedia. Ahora entiendo. Cada uno puede, ¿no?, usar algunas de estas, o bueno, las que surjan también, ¿no? Otra cosa que proponen también son rituales y ejercicios, ¿no? Prácticas o imágenes curativas, ¿no? Una de ellas es colocar una foto en el escritorio, ¿no? Y da el ejemplo que un hombre que comprendió que había estado reexperimentando la culpa de su abuelo, colocó una foto de su abuelo en su escritorio, respiró y visualizó dejando los sentimientos de culpa con su abuelo. Cada vez que repetía este ritual se sentía más ligero y más libre. También puede ser encendiendo una vela, ¿no? Una mujer cuyo padre murió cuando era un bebé, no tenía memoria de él. Alejada de su marido a los 29 años, a la misma edad que tenía su padre cuando murió, ella compartió inconscientemente la desconexión de su padre de la familia. Entonces encendió una vela todas las noches e imaginaba, ¿no?, que la llama de la vela encendía una abertura para que los dos se reunieran. Hablaba con su padre y sentía su presencia reconfortándola. Al final del ritual, sus sentimientos de desconexión se habían aliviado y empezó a sentir un sentimiento de estar cuidada, ¿no?, por su padre amoroso. Otra puede ser escribiendo una carta, ¿no? También cuenta el ejemplo, ¿no?, este de la novia, que ya lo habíamos dicho antes, pero bueno, como que no le dio la carta, pero es que escribió eso que le había pasado, diciéndole lo siento mucho, ¿no? Perdón. Ay, ya me estoy quedando sin agua acá, me tomé todo el agua. Entonces, bueno, esto nos puede traer paz. Esto es lo que explica el autor, ¿no? Otra es colocar una foto sobre la cama, ¿no? Este es el caso de la mujer que había rechazado a su madre y se dio cuenta que esto venía de una separación temprana en una incubadora. Y bueno, al poner la foto, ¿no?, en la pared sobre la almohada, le pedía a la madre que la abrazara mientras ella dormía. Entonces se comenzó a suavizar, empezó a sentir más, como que esa energía de amor de su madre llegaba a ella. Es que son todas imágenes internas. Cuando podamos comprender que son imágenes internas. Hola Fanny, ¿qué me dice ahí que tengo que decir al final? No sé en qué me preguntas de qué tenés que decir. ¿En cuál? Decime con respecto a qué tengo que decir al final. Porque capaz que ya lo pasamos y justo cuando yo lo dije no quedó bien claro y lo volvemos a aclarar, no hay problema. No es una cosa que haya que decir, por eso yo trato de ser cuidadosa, pero a veces por mucho que trato es complicado. No hay cosa más complicada que comunicar, ¿no? Pero bueno, por algo será que la vida me puso a comunicar. Yo digo, yo vengo de un sistema familiar en que todos se callaban todo, nadie decía nada. Y parece ser que a mí la vida me está poniendo a poder liberar todo este asunto comunicando, porque yo tengo que justamente comunicar lo que no se hacía en mi familia. Y para mí es sumamente curativo, o sea, para mí hablar así con la gente es curativo. En mi caso, y lo siento en mi sistema, ¿no? Por eso es difícil comunicar.
Exactamente. ¿Por qué? Porque como cada uno está desde su cabeza y desde sus sistemas de creencia, a veces si no se entiende claro lo que estamos apuntando, es difícil. A veces no se trata de lo que haya que decir, ¿m? Como plantas de sanación. Ay, ahí me mataste con qué plantas de sanación tenemos que dejar. ¿En qué caso de plantas? Yo dije algo de plantas, no me acuerdo. No sé a qué se referís con plantas. Si vos me aclarás bien qué son las plantas, no sé. Yo quisiera que se comprenda que son imágenes internas. ¿Dónde están las imágenes? ¿Mm? Las imágenes están en mi mente, inconsciente. Están ahí. Cuando yo las hago este trabajo, por ejemplo, que propone este autor de este libro, este dolor no es mío, o hago una constelación, o cualquier ejercicio que apunte a conectar con mi inconsciente, una visualización. Yo la otra vez se las expliqué la visualización, les dije, pónganse en un lugar, parados, cierren los ojos, imaginen que están dentro de un círculo. ¿Mm? Ah, palabras, ¿qué palabras? Y bueno, pero acá ya dijimos muchas palabras, pero no importa las palabras, lo que importa es que descubras cuál es tu problema primero. Primero descubrimos la queja. Después descubro cuál es mi oración principal, perdón, después los descriptores de los padres y el amigo. Después de eso viene la oración principal. Y después viene la parte que sería donde llegamos al trauma, que lo podemos descubrir, ese trauma familiar, como dice el autor, mediante las preguntas puentes o mediante el genograma. ¿Sí? Pero es un trabajo que hay que hacerlo minuciosamente. No es que yo digo ahora, bueno, San Saladín, que se arregle todo mi sistema. Y ojalá fuera así. No, todo, hay tanto ahí enterrado que de a poco se va a ir saliendo. Es más, y una constelación va a llevar a otra y después a otra, porque es que van a salir muchas cosas. Son muchas imágenes internas que tenemos. Y bueno, es que no se puede hacer el día a la noche, ¿no? Por eso yo no puedo, yo puedo hablar desde mí, pero yo no puedo saber lo que, en el nivel que está cada persona, la información que tiene, los miedos que tiene. ¿Yo cómo puedo saber? Yo lo puedo saber si vos venís, Fanny, y te constelas conmigo. Entonces vos me decís, mira, Silvina, dame cita para una constelación. Bien, entonces yo voy a trabajar con tu alma y tu sistema familiar y es otra cosa. Pero yo no puedo saber acá por este medio, porque es muy difícil. ¿Mm? Yo necesito estar con la persona, vía online, ver qué dice, escuchar atentamente qué dice, porque la persona, ya lo dije antes, dice una cosa, cree una cosa, pero lo que está pasando es otra cosa. Por eso no hay fórmulas, tienen que olvidarse de las fórmulas. Esto es una guía muy buena para descubrir nuestro problema. Y también te da la manera como poder solucionarlo. Pero no se queden en qué hay que decir. Además el video lo pueden mirar de vuelta, ¿eh? Porque ahora se sube solo a YouTube y lo pueden mirar las veces que quieran. ¿Mm? Entonces, dice, las oraciones curativas y el cuerpo, ¿no? Una parte esencial de la curación implica nuestra capacidad para incorporar la experiencia de nuestras sensaciones físicas en el proceso. Cuando nosotros podemos estar con los sentimientos que surgen en nuestros cuerpos sin reaccionar inconscientemente, es más probable que permanezcamos en tierra cuando esa inquietud interna comienza a surgir. Lo que pasa es que estos trabajos traen muchos movimientos internos y a veces la gente piensa que, no sé cómo decirles, que no sirvió para nada, no sé.
O sea, por ejemplo, hay gente que van, constelan y dice, ay, no sé, esto no sirve para nada. Claro, porque te empezás a sentir peor o realmente no sentís nada. Pero es que no, yo no sé lo que está pasando. Siempre doy el ejemplo de la semilla. Si yo planto una semilla poroto en la tierra, yo tengo la certeza que va a salir una planta poroto, no me va a salir una planta maíz, me va a salir de poroto, porque puse un poroto. Ah, bien. ¿Y voy a cada rato a escarbar a ver si es cierto? A ver cómo está la cosa. No, confío, tapo ahí y dejo que todo se encargue. Así funciona el alma, como la semilla. Porque nosotros somos una semilla. Tenemos todo el potencial dentro nuestro, pero es que no lo dejamos salir. Porque estamos en la cabeza. ¿Saben ustedes que el peor problema del ser humano es su cabeza? Es esa mente, esa parte de la mente que está loca, que te tiene atrapada en el miedo, en no sé qué, en toda la historieta. Por eso no salimos nunca. Porque tenemos miedo de dejar de pensar. Porque creemos que si yo dejo de pensar, voy a desaparecer. Pero eso tiene una fundamentación muy grande que, bueno, el curso de milagros lo explica estupendamente. Pero ahora no estamos con el curso de milagros, estamos con esto. Nosotros no queremos conectar con nuestro sentir. Entonces, el conocimiento a menudo se obtiene cuando estamos dispuestos a tolerar lo que es incómodo en la búsqueda de entendernos a nosotros mismos. Y es muy incómodo el camino, es horrible, más que incómodo. Por eso las personas abandonan. La gente quiere fórmulas mágicas, por eso gracias a Dios inventamos las pastillitas, las cositas, todas que nos hacen sentir bien rápido. Rápido, rápido, ya, sí. Como el internet ahora, todo rápido, rápido. El alma no va así. No entiende lo que la cabeza. No entiende nada. Cuando te enfocas en el interior, ¿qué sientes? ¿Qué sensaciones conectan con tus pensamientos temerosos, con esas emociones incómodas? ¿Dónde lo sientes más? ¿Se puede decir en la garganta? Se te detiene la respiración, se te contrae el pecho, te vas como adormeciendo todo el cuerpo. ¿Dónde está el epicentro de ese sentimiento en tu cuerpo? En tu corazón, en tu vientre, en tu plexo solar. Poder navegar por todo nuestro territorio interior, incluso aunque los sentimientos parezcan muy abrumadores, es esencial. Nosotros lo que hacemos es tapar eso continuamente, con cualquier cosa. Vamos a mirar una serie de Netflix. Vamos a tomar unas copas con los amigos. Salgamos de shopping. Tapar, tapar. Si no estás seguro de lo que siente tu cuerpo, vuelve a repetir tu oración principal en voz alta. Vuelve a repetirla y observa tu cuerpo. ¿Eres consciente de algún temblor? ¿Hay un sentimiento de hundimiento, entumecimiento? Lo que sienta o no sienta está bien. Solo coloca tu mano donde te imaginas o sientes los sentimientos que hay que sentir. Prueben a hacerlo. Y a continuación, trae tu respiración a esa área. Exhala dentro de tu cuerpo para que toda la zona se sienta apoyada. Es posible que desees visualizar tu exhalación como un rayo de luz, puede ser que ilumina esa parte de tu cuerpo. Y dite a ti mismo, te tengo, te cuido, yo estoy para ti. Claro, todas estas cosas parecen locas, porque si van a hacer estas pavadas. Bueno, hay que probarlo. Imagina que estás hablando con un niño pequeño que se siente invisible y que no se escucha. Es probable que haya un niño allí, una parte de ti que ha sido ignorada durante mucho tiempo. Imagina que ese niño pequeño ha estado esperando que lo reconozcas y hoy es ese día de reconocerlo, ¿no?
Bien, ¿qué oraciones sanadoras podemos decirnos a nosotros mismos? Siempre y cuando hayamos hecho todo este trabajo. Porque si yo digo estas oraciones sanadoras, pero no hice el otro trabajo, medio como que bueno. Es como, ya les dije, yo que ando por el YouTube, ¿no? Veo los videos que están de moda. Siempre digo, las meditaciones, la gente es así. Piensan que con eso ya está. Algo, todo hecho tiene que ser, todo hecho, todo rápido. Y si yo hago estas oraciones, las digo, pero no hice lo anterior, no pasa nada. Coloca tu mano sobre tu cuerpo y respira profundamente mientras dices una o más de estas siguientes oraciones, ¿no? Internas. Te tengo, estoy aquí, te sostendré, voy a respirar contigo, te consolaré. Siempre que te sientas asustado o abrumado, no te dejaré. Yo me quedaré contigo. Voy a respirar contigo hasta que estés tranquilo. Cuando colocamos nuestras manos sobre nuestro cuerpo y dirigimos nuestras palabras y respiramos adentro, apoyamos las partes de nosotros mismos que se sienten más vulnerables. Al hacerlo, tenemos la oportunidad de facilitar o de liberar lo que experimentamos como intolerable. Los sentimientos prolongados de incomodidad pueden dar lugar a sentimientos de expansión y bienestar. Y a medida que los nuevos sentimientos se arraigan, podemos sentirnos más apoyados en nuestro cuerpo. Pregunta puente. Una pregunta que puede relacionar un síntoma, problema o temor, ¿sí?, persistente con un trauma, o sea, lo que relaciona el síntoma o problema o temor con el trauma, o con un miembro de la familia que luchó de manera similar. Esa es la pregunta puente, ¿no? Por eso es a quién pertenece este miedo, ¿no? Eso que estuvimos viendo antes. ¿Qué es la demanda central? Es nuestro principal problema, ya sea internalizado o proyectado hacia el exterior, que a menudo se deriva de fragmentos de experiencias traumáticas y se expresa en lenguaje central. ¿Qué son los descriptores básicos? Adjetivos y frases descriptivas cortas que revelan los sentimientos inconscientes que mantenemos hacia nuestros padres. Los inconscientes, ¿no? ¿Qué es el lenguaje básico? Las palabras y oraciones, idiosincrasias de nuevos miedos más profundos que proporcionan pistas que conducen a la fuente de un trauma no resuelto. El lenguaje básico también puede expresarse en sensaciones físicas, comportamientos, emociones, impulsos, síntomas de una enfermedad o afección. ¿Qué es la oración central? Es una oración corta que expresa el lenguaje cargado de emociones de nuestro miedo más profundo. Transporta el residuo de un trauma no resuelto de nuestra primera infancia o historia familiar. ¿Y qué es el trauma central? Es el trauma no resuelto en nuestra historia temprana o familiar que puede afectar inconscientemente nuestras conductas, elecciones, salud y bienestar. Y el genograma es la representación visual bidimensional de un árbol genealógico, y la sentencia de sanación o oración de sanación es una oración que me reconcilia, ¿no?, con nuevas imágenes y sentimientos de bienestar. Bueno, creo que acá más o menos todo lo que hemos dicho, creo que con eso, mirando el video varias veces, podemos llegar a hacer este trabajo bien hecho, ¿no? También, bueno, hay otros caminos. Esto me gustó a mí compartirlo porque yo lo había hecho todo con ustedes, todo así, explorando el libro, pero ahora me gustó hacerlo así con los cuadraditos para que quede más fijado y lo podamos hacer. Inclusive si yo tengo ganas de hacérmelo, me pongo el video y me lo hago. También me lo hago para mí, ¿no? Y aprovecho, porque si no hay que leer del libro y es muy aburrido. Entonces, bueno, ustedes busquen la manera, búsquense en el tiempo,
el espacio donde lo pueden llevar a cabo, ¿eh? Y piensen que lo hacen para ustedes y que solo ustedes se pueden sanar a sí mismos, porque ustedes tienen el sanador interno, ¿no? Y bueno, hay que ponerlo a actuar, que trabaje el sanador. Tengan fe. Nos vemos en la próxima.